Doctor Gómez, muy buenos días. Mauricio Millán. Interesante su presentación, doctor. Quería hacerle una pregunta. A partir de la pandemia, pues desafortunadamente la donación de cadáver ha venido bajando, ¿cierto? Y las estrategias de todos los grupos de trasplantes es aumentar el donante vivo. Por ejemplo, nosotros en el donante vivo en el 2022 hicimos 33 donantes vivos de riñón y en el 2023 hicimos 41. Cada día nos estamos encontrando donantes que tienen variabilidad de variantes anatómicas, entre ellos las arterias polares inferiores y superiores. Y también en el cadavérico encontramos arterias polares inferiores aisladas del parche de Carrel. Entonces, ¿cuál sería su recomendación frente a una lesión de la arteria polar inferior cuando uno está sacando un donante cadavérico, y si uno se encuentra una polar inferior o superior en un donante vivo, ¿cuál sería su recomendación a seguir? El problema es la polar inferior, porque la polar inferior, por anatomía, si ustedes lo recuerdan, ahí hay un triángulo que uno no debe tocar en principio, que es el triángulo de Salvatierra, ¿sí? De Salvaterra, perdón. Y en ese está la polar inferior, que la polar inferior en general, lo más importante que hace es darle circulación a la vía urinaria. Entonces corre uno muchos riesgos. Entonces, en el donante cadavérico la situación es más sencilla si uno la ve, porque usted le puede hacer un parche de Carrel grande a esa polar inferior, así no sea muy grande, y suturársela al otro parche de Carrel o suturarla por aparte. El problema es el donante vivo, ¿sí? En el donante vivo hay que mirar muy bien el angiotac, porque si uno piensa que esa polar inferior es muy pequeña y que el riesgo es que termine trombosada, así usted la anastomose a la arteria renal, ese paciente va a tener un riesgo más alto de complicaciones urinarias. Entonces, esa parte hay que valorarla muy bien y a veces puede ser necesario tomar la decisión de no utilizarlo. Es bien irónico que cuando usted tiene una polar inferior grande, que uno dice, si se tapa, el riesgo de necrosis es alto, resulta que si es una polar inferior bien grande, ¿sí?, es mucho más fácil hacer una reconstrucción con el otro vaso, técnicamente, ¿sí? Puedo anastomosarlo, como mostró unas fotos el doctor Mozo, o puedo ponerlo lateral y hacer un solo ostium, ¿sí? Pero siempre hay que tener cuidado con la polar inferior. Doc, Sí. en nuestra experiencia normalmente nosotros cuando tenemos ese tipo de variantes anatómicas, por ejemplo, polares inferiores y que son vasos muy pequeños, 5 milímetros, menos de 5 milímetros, hacemos las reconstrucciones básicamente a la arteria epigástrica, término Sí. terminal, y la verdad es una experiencia que nos ha ido muy bien en este sentido. Claro, Sí. existe el riesgo de que se pueda trombosar en el postoperatorio. Claro, pero eso hay que llevarlo planeado en el donante vivo, porque a la entrada usted tiene que saber dónde va a ligar los vasos epigástricos para tener esa arteria epigástrica como opción de manejo. De ¿Sí? acuerdo. Porque si lo deja muy corto, es peor. Sí, muchas gracias. Juan Carlos Aguilar, cirujano de Fundación Valle de Lili. Precisamente nosotros planificamos eso con las imágenes, y antes de abordar o disecar los vasos ilíacos, lo que primero hacemos es evaluar las arterias epigástricas, y de acuerdo a eso planificamos dónde implantar esa arteria epigástrica. Y si me permiten una acotación,
la estrategia del donante vivo es una estrategia válida. A nosotros nos ha permitido crecer en números y solventar este déficit de donantes cadavéricos que estamos viendo. Este es un trabajo en equipo y quisiera estimular a todos los presentes a que trabajen de esa manera. Nuestro producto o nuestro crecimiento no está originado exclusivamente en la habilidad quirúrgica, sino en el trabajo exhaustivo de detección de potenciales donantes vivos, originado en nuestras secretarias, en nuestras enfermeras, los nefrólogos, trabajo social, psicología. Lo que quiero recalcar es que es un trabajo multidisciplinario, que el producto final es una satisfacción tanto para el donante como para el receptor. Establecemos una estrategia de comunicación directa entre cirugía y nefrología, psicología, con el potencial donante, y en general hemos implementado estrategias que nos han permitido cada vez tener más éxito y reducir los tiempos de isquemia en el trasplante como tal. Muchas gracias por sus presentaciones muy interesantes. Yo quiero hacer una anotación ahí, es esta. El protocolo de AngioTac tiene que quedar muy claro para los tecnólogos. ¿Por qué? El AngioTac usual tiene una muy buena fase arterial, pero si uno no los enseña a que tiene que hacer una fase portovenosa muy buena, usted no va a poder evaluar las venas, y si no evalúa bien las venas, lo peor que le puede suceder es llevar a un paciente mal planeado a cirugía, ¿sí? Si uno no planea bien cualquier cirugía, las posibilidades de complicaciones y de morbilidad y de todo se le disparan. Entonces el protocolo tiene que ser muy bien hecho y tiene que tener una muy buena fase portovenosa, con reconstrucciones obviamente. Doctores, buenos días. Para cualquiera de los dos preguntas. Primero, ¿qué opinan sobre la realización del renograma o la volumetría en la decisión de qué riñón tomar? Y segundo, en el balance entre las variantes anatómicas versus una diferencia grande en la volumetría o en el renograma, ¿cuál tomar y hacia dónde irlos? Sí, la primera pregunta del renograma, no todos los grupos lo realizan. Yo creo que anteriormente se le hacía a todos, en los protocolos estaban anclados el renograma, ya cada vez se utiliza menos. Yo creo que es la experiencia del grupo y cómo ha ido consolidando sus resultados son los que van ajustando los protocolos, doctor Ortega. Y en cuanto a la volumetría y a las complejidades vasculares, es fundamental hoy en día hacer, yo creo que volumetría. La idea es dejarle al donante el mejor riñón, todos ya, digamos, lo hemos aprendido, y no dejar, digamos, porque sea muy complejo el punto vascular, ese riñón con menor función en el donante. Entonces, digamos que ese es un punto, yo creo que también cada vez se consolida más de los resultados con múltiples variantes anatómicas para poder extraer ese riñón y reconstruirlo exitosamente y que el resultado le vaya bien. Yo quería hacer unos comentarios, era lo que estaba pensando ahorita que estaba en la presentación, era las venas cortas. O sea, porque a uno las arterias, digamos que las arterias, digamos, manejan presión, se trombosan menos, pero la complejidad es una vena corta que es por flujo. Estaba pensando, nosotros lógicamente al comienzo cuando comenzamos a trabajar en trasplante, pensábamos en los injertos sintéticos. ¿Cómo ven ustedes, digamos, la posibilidad, o aquí a la experiencia que tienen, si en las venas cortas de un donante vivo, en el fallecido uno lo puede, tenemos, digamos, tejido venoso del donante fallecido, pero en el donante vivo, ¿qué opinan de buscar la forma de hacer paneles venosos para la reconstrucción no con injertos sintéticos, sino con venas nativas del receptor? Bueno, ustedes saben que mi especialidad es cirugía vascular. Entonces, si algo agradecemos los cirujanos vasculares, yo vi una charla muy interesante de trasplante hepático
en Seoul, en Corea, es que la mayor bendición que dio Dios al mundo son las venas safenas. Usted con safena puede hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces uno puede utilizar venas para múltiples circunstancias. Lo que pasa es que yo tengo que planearlo, volvemos a la historia, es que el donante cadavérico, yo tengo muchas soluciones ahí, en el back table, ¿sí? Pero en el donante vivo yo tengo que llevarlo planeado. Entonces, si yo lo llevo planeado, tengo que saber cómo están las venas de ese paciente, del receptor, tengo que sacar la vena antes, prepararla y tenerla lista para la eventualidad que tengo que resolver. A diferencia de lo que nos pasó con ese paciente se quedó muy corta la vena, porque era una vena retroaórtica que fue muy difícil la disección. Esa nefrectomía la estaba haciendo Guillermo. Fue muy difícil la disección, porque era bien retroaórtica y no había forma de tener mayor longitud. Entonces nos tocó solucionar la situación ahí puntualmente. Siempre con PTFE anillado, que es otra cosa de la cirugía vascular, porque le da soporte externo, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, ese paciente va a ir con anticoagulación, porque es una vena, ¿sí? No una arteria. Hay muchas opciones de manejo. Los paneles de safena hay que saberlos hacer. Técnicamente no son complejos si usted lo sabe hacer. Uno lo puede hacer sobre un tubo de tórax, lo puede hacer sobre muchas cosas, para hacerlo del tamaño que uno quiera. Lo que pasa es que son dispendiosos, ¿sí? Y el panel de safena que uno prefiere es cortar la safena por la mitad y colocar dos pedazos de safena, porque hay unos que son muchísimo más gruesos, de mayor calibre, que es enrollando la safena y haciendo una sutura en espiral. Pero eso técnicamente es bastante no complejo, sino dispendioso. Necesito un muy buen ayudante, porque lo contrario le va a quedar estrecho, ¿sí? Pero la vena siempre va a ser lo mejor que usted puede usar en cirugía vascular, hasta donde sea posible. Eso o PTFE. Aquí ni hablar de Dacron ni cosas de ese estilo, porque pues esta no es la circunstancia. Hay otro detalle técnico, doctor, que nosotros utilizamos en Valle Lili, en nuestra experiencia, es que cuando tenemos injertos renales con vena corta, lateralizamos la vena ilíaca externa en toda su extensión para poderla dejar lateral y evitar de que haya una tracción cuando uno haya hecho el implante. Uno la deja completamente lateralizada, sabemos de que está por debajo de la arteria ilíaca externa, entonces lo que hacemos es liberamos la arteria completamente y luego lateralizamos completamente la vena ilíaca externa para poder evitarnos esa dificultad técnica cuando uno tiene básicamente unas venas cortas de esos injertos renales, sobre todo en el donante vivo. Porque es que usted en el donante cadavérico pues hace el parche de Carrel, finalmente usted la saca con vena cava inferior y usted hace el parche completamente como Sí. lo explicó el doctor Germán Gómez. Sí, hay un punto de esto. Uno normalmente, ¿qué diseco yo en un trasplante común y corriente? El segmento de vena que me interesa para hacer la anastomosis. Pero en esas condiciones lo que dice el doctor Millán es cierto, uno tiene que disecar toda la vena ilíaca, desde la bifurcación hasta abajo, ligar las colaterales abajo, ¿sí? Y eso le da movilidad a la vena, con una ventaja sobre la vena ilíaca interna y sobre la vena ilíaca común. Es que ustedes saben que la pared posterior están adheridas al hueso, a diferencia de lo que sucede en la externa, que no está adherida a nada. Hay que saberla disecar. Lo que pasa es que pues, no todo el mundo lo diseca y no lo diseca lo suficientemente extenso. Sí. Un comentario más. En este año y medio hemos tenido 6 pacientes donantes vivos con una vena renal izquierda retroaórtica. En realidad no ha habido mayores dificultades tanto en la cirugía del donante como en el receptor, y por el contrario en el receptor es benéfica porque hemos obtenido, todos han sido tipo 2, entonces pues han tenido una distribución diagonal
y por lo tanto han sido más largas y nos ha permitido tener un buen injerto renal. Sí, es que eso depende de qué tanto la pueda usted soltar y qué tan fácil sea disecarla por detrás de la aorta, ¿sí? Porque una cosa dice el libro y otra cosa es la realidad. La disección no necesariamente es fácil. Además, hay una situación puntual, es que para aumentar la longitud de la vena en el donante, hay suturas mecánicas actuales que son mucho más delgadas, entonces usted tiene la misma vena, pero como lo hace con una sutura mecánica que es más delgada, va a tener una longitud por lo menos 5 milímetros más. Y el otro punto, que eso sí es dramático, está prohibido por la FDA, no se usan Hemolox. No, porque se sueltan y el paciente se comporta como una herida de cava y el paciente se le puede exsanguinar a usted. Doctor Gómez, Wilmer Rivero, de Fundación Cardiovascular. En cuanto a esta dificultad técnica que uno a veces encuentra en los implantes de riñón derecho y preveniendo todo esto que vemos, que si movemos la vena ilíaca, si implantamos en el lado derecho, si tratando de minimizar esa dificultad en la extensión de la vena, nosotros hemos considerado de pronto utilizar más que la vena safena, buscar los injertos que están produciendo en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Ellos envían injertos de 3 o de 5 centímetros de vena ilíaca de cadáver y con eso estamos tratando como de prevenir esa dificultad en el momento, sino más bien ir preparados para ello. En los autotrasplantes también de riñones derechos, en donde también vamos a ver abocados a esta dificultad, hemos considerado esta opción y se la comparto porque de pronto no todos conocen esta información, pero sí que están disponibles y podemos tener esta opción de manejo más tranquila, preparados, nos envían el injerto y estamos completamente tranquilos para el evento, ¿no? Sería una opción para considerar todos. De acuerdo, y ellos además tienen arterias, ¿no?, de cadáver. Sí, sí. Ellos la preparan, lo que pasa es que esta es una cirugía electiva, entonces, como toda cirugía electiva, eso tiene unos principios básicos para que usted tenga éxito. Elección del paciente, elección del procedimiento, elección del abordaje, timing del procedimiento. Si usted hace eso, a usted le va bien, no importa de qué operación estemos hablando, ¿sí? Entonces hay que llevarlos planeados. Y por eso el estudio preoperatorio es tan importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque pacientes que eventualmente uno podría rechazar porque tiene vasos cortos, si lo planea de otra forma, puede hacerlo, pero tiene que llevarlo planeado, no puede ser una sorpresa en cirugía. Bueno, doctores. Yo voy a preguntar sobre el acodamiento que vemos a veces, el kinking los nefrólogos que nos toca a veces padecerlo, la ausencia de flujo temprano, ustedes después abren el receptor y resulta que hay un acodamiento de los vasos, si eso es por algo técnico, por el momento no sé, de la nefrectomía en el donante vivo, o no, tiene alguna estrategia de prevención, porque digamos que inclusive para nosotros a veces el parador de microangiopatías trombóticas, y hemos tenido casos donde el paciente sale después a una MAT por la lesión que tiene, ustedes lo abren, lo reperfunden y el paciente sale con microangiopatía trombótica porque la lesión, pues dos lesiones por repercusión. Entonces, sí, no, lo que pasa es esto. La longitud de los vasos y qué tan profundo esté en la pelvis va a variar de paciente a paciente, ¿sí? Usted tiene el riñón afuera con las anastomosis hecha, está perfecto. Lo pone sobre el sitio donde debe ir en la fosa y se pone negro. Entonces toca empezar a acomodarlo. Me acuerdo un caso que casi nos sacamos un ojo, duramos como 15 o 20 minutos con Juan Carlos Gallo acomodándolo y la única forma que logramos que el riñón siguiera estando perfundido fue que pusimos un montón de Surgicel Nunit por debajo de los vasos para que la curva fuera suave, ¿sí? Pero es que eso va a depender de eso. Y no es lo mismo un hombre que una mujer, un lado derecho que un lado izquierdo. El lado izquierdo, y ojalá de un hombre, es un hueco tenaz. En cambio, una mujer, lado derecho, y ojalá multípara, una cosa de esas, los vasos están ahí. No, en serio. Doctor. Felicitaciones, Germán y doctor Mozo.
Teniendo en cuenta que en la actualidad el 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad y realmente el 40% tiene obesidad independiente del grado, y además entendiendo que la obesidad es un estado inflamatorio crónico, ¿cuál sería el abordaje del paciente receptor obeso ya en falla renal y candidato a trasplante renal para ustedes? Sí, señor. La guía habitualmente, en el receptor, digamos, las guías internacionales, la mayoría pone el límite de 35. Pero lógicamente el 35, como lo habíamos comentado, el índice de masa corporal es solo un parámetro de evaluación del estado de obesidad. ¿Qué tipo de obesidad tiene? Es importante también saberla. O sea, yo tenía un umbral bastante alto hace unos años y creo que lo he ido aumentando, yo creo que a través del tiempo, pero las guías dicen 35 para, digamos, para tener como un número absoluto sobre cuál, digamos, tener una posición. De 30 a 35, ya dependiendo digamos, del estado del índice de masa corporal, yo cuando hago consulta me pongo el metro y comienzo a medir el perímetro abdominal, la circunferencia cadera, cómo cae el colgajo, si ese colgajo es delgado o grueso, porque todo eso son herramientas que le dicen a uno si ese potencial receptor realmente está en un riesgo bajo o muy bajo o alto de complicarse. Eso depende de la experiencia del grupo, pero también hay una cosa puntual, ¿sí? Es que yo quiero saber cómo está el hígado, porque si el paciente tiene 32, por poner un ejemplo, y tiene ya un hígado graso no alcohólico, ese es otro paciente, ¿sí? Ese paciente tiene más riesgo de complicaciones, más riesgo de dañar el injerto renal relacionado con ese hígado graso no alcohólico, y eso es clarísimo, tiene mayor mortalidad cardiovascular. Y la obesidad tiene una situación puntual, ¿sí? Y es que es tratable. O usted lo pone a hacer dieta y ejercicio, o lo manda a operar de un grupo de cirugía bariátrica, pero yo no voy a operar un gordo de 40 años electivo, porque las complicaciones se me disparan por la obesidad, no por la cirugía del trasplante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Exacto. En los protocolos de trasplante renal en obesos debe estar como protagonista en el menor tiempo posible una valoración por cirugía o por un grupo de cirugía bariátrica, de tal manera que si el paciente es un donante vivo y está estable, uno podría proponer realizar una cirugía bariátrica con resultados inflamatorios desde el primer mes, con resultados de pérdida de peso ya casi que inmediatamente. Exactamente, doctor. En el metaanálisis, ahí lo describían. Sí, el problema es el paciente que está en lista de espera, ¿sí? Y que con la oferta de donantes que tenemos tan baja, le puede salir en algún momento su riñón, ¿sí? Entonces, en ese paciente, ¿qué dicen las guías o qué creen ustedes que se debería hacer? Operarlo tan pronto se pueda, cirugía bariátrica, estando en lista de espera y sin importar el momento en que le salga el donante. Exacto. Trasplantarlo. Si no le sale el donante, o si le sale el donante y no se ha operado de bariátrica, hacerle la bariátrica intraoperatoria o esperar un tiempo. El punto es este, volvemos a la historia, usted debe elegir el paciente. Si el paciente, para que yo lo considere apto para trasplantarse, debe ir a cirugía bariátrica, se debe operar antes. Ahí hay un problema más complejo, y es que el paciente se opera, baja de peso, y entonces les da, porque entonces resequémosle la piel que le sobra. En total desacuerdo con hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es una cirugía en la cual los cirujanos plásticos van a tener unos sangrados a veces bastante importantes y los pacientes terminan transfundidos. Entonces, un paciente que no estaba sensibilizado
usted lo sensibiliza porque le dio por hacerle la parte estética de la obesidad y no la parte importante de la obesidad, que era bajar de peso. Para que lo piensen. Última pregunta, doctor Millán, para continuar con el almuerzo, por favor, y ya nos está esperando el doctor Oñate y nuestro patrocinador Glaxo. No, era solamente para hacer una aclaración, es que, por ejemplo, es muy cierto lo que dice el doctor, en el sentido de que entren a la lista de espera los pacientes con obesidad mórbida y uno los manda finalmente a cirugía bariátrica y no los vemos y no los evalúan. Entonces pasan tiempo en la lista de espera y lo que hemos hecho nosotros en Fundación Valle Libre es trasplantarlos, porque finalmente mejora la mortalidad a largo plazo. Gracias, doctor Millán. Bueno, muchas gracias, doctor Mozo, doctor Gómez.